Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Hoy hablaremos sobre Oporto. Y bueno, vamos a empezar con una ironía que me parece brutal. A ver, cuenta. Pues que el producto que le ha dado fama y una riqueza mundial enorme a esta ciudad durante siglos, ni siquiera se envejece dentro de sus fronteras. Ya, es una paradoja tremenda, ¿verdad? Totalmente. Hoy nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar la ingeniería, la geografía y, ¿por qué no?, el orgullo de una metrópolis que literalmente le dio nombre a todo un país. Exacto. Queremos entender cómo funcionan los engranajes de un lugar famoso por sus cuestas, sus puentes de hierro. O sea, queremos ver la maquinaria real, no solo la típica postal para turistas. Y para entender esa maquinaria, lo primero que tenemos que hacer es descartar la idea de que es un bloque urbano perfecto y uniforme. Claro. La mejor forma de visualizar este terreno es pensar en un palimpsesto arquitectónico. Ujú. Como cuando alguien escribe un documento nuevo sobre un pergamino antiguo, ¿no? Sin llegar a borrar el texto original del todo. Eso es, diste en el clavo. Aquí tenemos como 3 textos superpuestos que se leen a la vez. Tienes un núcleo protohistórico y medieval, luego una expansión ilustrada monumental. Que rompió las murallas, claro. Sí. Y finalmente una prolongación atlántica ya más contemporánea. Y bueno, hay que dejar algo muy claro desde el minuto 1. Esto no es un decorado diseñado para el turismo. No, ¿qué va? Los datos municipales de finales de 2024 muestran, fíjate, más de 252.600 residentes. ¡Ostras! Es que eso rompe por completo esa ilusión de ciudad-museo que a veces se tiene desde fuera. Totalmente. Hablamos de un tejido demográfico enorme, que encima sigue creciendo a un ritmo acelerado por el saldo migratorio positivo. Es un ecosistema súper denso. Muy denso. Pero, volviendo a esa idea del mil hojas o el palimpsesto, a mí lo que me fascina es la logística. O sea, ¿cómo logras que un bulevar supermoderno, una calle comercial del siglo XVIII y las ruinas de un castro antiguo convivan sin estorbarse? Bueno, el secreto ahí es que la geografía dictó el crecimiento, literalmente. No tenían el lujo de expandirse sobre una llanura planita e infinita. Ya tuvieron que adaptarse a unas cuestas de locos. Exacto. A un relieve muy agresivo. Si queremos leer el primer texto de ese documento, la capa base, tenemos que subir al Morro de Penaventosa. Que es la colina donde está ahora mismo la catedral, ¿verdad? La sede Oporto. Esa misma. Y, a ver, elegir ese punto en los siglos IV y III a.C. no fue casualidad. Era una elevación defensiva perfecta. Claro, la típica estrategia de la antigüedad. Te pones en lo alto para ver quién viene a atacarte. Lógico. Los pobladores de este castro, al que llamaban Cale, buscaban sobre todo seguridad y control visual. Pero, claro, quedarse en lo alto de una montaña te aísla a nivel comercial. Si quieres ganar dinero y prosperar, tienes que bajar al agua. Y eso fue exactamente lo que desencadenó la romanización en el siglo I después de Cristo. Al integrarse en las rutas comerciales romanas, la población empezó a, digamos, derramarse físicamente por la ladera. Buscando el río Duero, claro. Eso es. El río era la autopista de la época. Y fíjate que ese descenso topográfico trajo una evolución lingüística súper interesante. A ver. Que el antiguo poblado de Caile, al montar su puerto abajo en la orilla, pasó a llamarse Portucale. A ver, paremos aquí porque esto es de verdad monumental. O sea, la simple necesidad logística de bajar una colina para cargar barcos acaba generando la raíz lingüística de una nación entera. Sí. Portucale evoluciona y bautiza a Portugal. Es rarísimo que el peso comercial de una sola ciudad le dé el nombre a todo el estado que se forma a su alrededor, ¿no? Es una pasada, pero refleja la gravedad económica brutal que tenía ese puerto. En la antigüedad y la alta Edad Media, dominar la desembocadura del Duero era controlar el grifo de los recursos de todo el interior. Era la puerta de entrada. Literal y metafóricamente. Y bueno, esa puerta se materializa en el barrio que a todos nos viene a la mente al pensar en la ciudad. La Ribeira. Ah, la famosa Ribeira. Aunque antes de meternos en la estética de esa zona, quiero hablar del dolor físico que es llegar hasta allí. Ya sé por dónde vas. Es que revisando mapas topográficos hay que advertir a la gente que las distancias en un plano son una trampa mortal en esta ciudad. Un paseo de 5 minutos es, en la práctica, un desnivel extremo sobre granito irregular. Es una paliza física. Tiene tela, sí. El empedrado y las cuestas son implacables. Te obligan a ser muy consciente de tu cuerpo mientras caminas. Totalmente. Pero ojo, esa misma topografía es la que permitió la densidad comercial de la Ribeira. Ah, sí. Claro, cuando desciendes ese laberinto y llegas al nivel del agua, el ecosistema es hipercompacto. Durante siglos, esto fue el verdadero cuarto de máquinas de la región. Ya.
Esas fachadas súper estrechas y altísimas que parecen que están apiladas unas contra otras, no son así por estética. Es pura necesidad de espacio, ¿no? Exacto. Querían maximizar cada centímetro cuadrado frente al río, que era donde se atracaba, se descargaba y se firmaban los tratos. O sea, era el Wall Street medieval, pero oliendo a salitre, a madera húmeda y apestado. Una descripción perfecta. Y fíjate la transición visual desde esa maraña de callejuelas antiguas hasta el gran ícono del horizonte es un choque brutal. Levantas la vista y de repente, ¡boom!, el puente Don Luis I cruzando el desfiladero. Es una estructura gigantesca de hierro. Te transporta directamente a la Revolución Industrial. Sí, es un salto temporal de siglos en un segundo. La estructura bebe de la escuela de Gustav Eiffel, y su diseño responde a una necesidad espacial muy complicada. Porque el Cañón del Duero ahí es súper profundo, ¿verdad? Es muy profundo y escarpado. Así que la genialidad del puente es tener un doble tablero. Que es la definición perfecta de aprovechar el espacio aéreo. El tablero inferior conecta las zonas bajas para cruzar andando o en coche hacia Villanueva de Gaya. Eso es. ¿Y el superior? Pues el superior salva el abismo tremendo entre las zonas altas de ambas ciudades. Y lo mejor es el uso contemporáneo que le dan hoy a ese tablero superior. Ah, claro, el metro. Exacto. Es el mejor ejemplo del palimpsesto que decíamos antes. Han conseguido integrar movilidad del siglo XXI, metiendo la línea del metro sobre una estructura de hierro del XIX. Es una operación de cirugía urbana arriesgadísima. Y funciona a la perfección. Además de dar una panorámica espectacular. Y bueno, cruzar ese puente hacia la orilla opuesta, hacia Villanueva de Gaya, nos lleva de cabeza a la gran paradoja geográfica que comenté al principio de todo. El misterio del vino. Exacto. Medio mundo compra, bebe y venera el famoso vino de Oporto. Y tanto. Pero cuando analizas la producción, resulta que las gigantescas naves de envejecimiento, las sedes de marcas como Calem, Ferreira o Taylors, están todas en Vilanova de Gaya, no están en Oporto. Efectivamente. El vino adquiere su carácter y envejece en otra ciudad distinta. ¿Y eso por qué? Pues estrictamente por climatología y logística. Las viñas están a decenas de kilómetros río arriba, en el Valle del Duero. Y las barricas, históricamente, bajaban en los barcos tradicionales, los rabelos. Ya. Al llegar a la desembocadura necesitaban muchísimo espacio para reposar durante años. Y Oporto estaba ya saturada, imagino. Saturadísima. Además, la orilla de Oporto recibe insolación directa, y eso al producto no le venía bien. Claro, el calor y el vino no se llevan bien. En cambio, la ladera de Vilanova de Gaya ofrecía dos ventajas imbatibles: terrenos amplios y orientación al norte. Mucho más fresco y sombrío. Exacto. Protegía el vino de los picos de calor durante la maduración. La naturaleza mandaba ahí. Vale, la geografía dicta dónde poner las bodegas. Pero la pregunta lógica es, si madura en Gaya, ¿cómo logran los comerciantes de enfrente quedarse con el nombre y el prestigio mundial? Pues porque el cerebro financiero, toda la infraestructura exportadora, estaba atrincherada en Oporto. Ah, el dinero estaba allí. El capital fluía por Oporto, la burguesía local, los británicos que se instalaron, las aduanas. Todo el músculo mercantil operaba desde esa orilla norte. Claro. De hecho, esto culmina en 1756, cuando establecen la denominación de origen controlada. Para evitar falsificaciones, ¿no? Eso es. Es de las regulaciones vinícolas más antiguas del planeta, gestionada hoy por el Instituto de los Vinos del Duero y Oporto. En resumen, Gaya era la fábrica y el almacén, pero Oporto era la sede corporativa que ponía la firma. Tal cual. Y claro, todo ese flujo de capital transformó el mapa urbano. Esa riqueza es lo que financió la segunda gran capa de nuestro Millojas, permitiendo construir a lo grande y reventar la muralla del siglo XIV. Y vaya si construyeron. El siglo XVIII es el estallido de la arquitectura monumental barroca en la ciudad. Ahí entra Nicolao Nasoni, ¿verdad? Exacto, el arquitecto italiano. Él redefinió el horizonte con obras que desafiaban la gravedad. La Torre dos Clérigos es su obra cumbre. Es que levantar una aguja de granito de más de 70 metros en esa época es una proeza, aunque, ojo, tiene 225 escalones en una espiral cerradísima. Sí, sí. Quien quiera la mejor vista de la ciudad tiene que ganársela quemando cuádriceps, literalmente. Ya te digo, pero esa monumentalidad financiada por el comercio siguió avanzando hasta principios del siglo XX.
Por ejemplo, la estación de San Bento. Madre mía, la estación. Entrar ahí es una inmersión total. El vestíbulo tiene unos 20.000 azulejos históricos pintados por Jorge Colasso. A mí la logística de eso me parece abrumadora. No es coger un pincel y ya. Tuvo que diseñar batallas épicas, dividirlas en 20.000 cuadrículas, cocerlas controlando los tonos de azul y blanco en el horno, y ensamblar todo como un puzzle milimétrico. Es artesanía pura. Narrativa histórica cocida a 1000 grados. Espectacular. Y lo fascinante es que la evolución de la ciudad no se quedó congelada en el azulejo y el granito. Si te vas al barrio de Boavista, la tercera capa del palimpsesto es súper disruptiva. La Casa de Música. Diseñada por Rem Koolhaas. Es un shock visual. Parece un meteorito de hormigón blanco y cristal aterrizado en medio de la ciudad tradicional. Y tuvo unos retos acústicos tremendos por su forma irregular. Claro, para que sonara bien por dentro. Entre eso y la Fundación Serralves, te das cuenta de que Oporto juega en la primera división del diseño contemporáneo. Totalmente. Se ha convertido en un imán global. Pero, a ver, aquí es donde los engranajes empiezan a rozar un poco. La fricción con los turistas. Exacto. Atraer a millones de personas, sumado a los residentes extranjeros, genera una presión inmensa sobre el tejido social de toda la vida. El clásico problema de la gentrificación. El centro corre el riesgo de convertirse en un parque temático de alquileres vacacionales. Pues para evitar eso, la administración ha tomado medidas muy pragmáticas. Una muy comentada es que prohibieron vender alcohol para beber en la calle a partir de las 9 de la noche. Para cortar los botellones de raíz. Exactamente. El objetivo no es hundir la hostelería, sino garantizar que los vecinos puedan dormir y descansar. Me parece un movimiento defensivo súper lógico. Y bueno, aparte de las leyes, he leído que un simple esfuerzo por parte del visitante, en plan decir hola o obrigado, ayuda muchísimo a reducir esa fricción. Funciona de maravilla. Demuestra respeto y que entiendes que estás en el espacio vital de otros, no en un decorado. Claro. Tienen un sentido de identidad local fuertísimo, y si queremos entender esa identidad, tenemos que irnos a la gastronomía. Empezando por cómo les llaman a los habitantes de Oporto, los tripeiros. Que viene literalmente de la palabra tripas. Que a ver, no es el término de marketing más glamuroso del mundo, las cosas como son. Ya, pero la historia detrás es fascinante. Nos lleva a 1415. La expedición a Ceuta, ¿no? Eso es. La corona portuguesa estaba armando una flota gigantesca en el Duero. Y el relato dice que la población de Oporto se volcó tanto que donaron toda la carne de calidad a los marineros. O sea, para salarla y abastecer los barcos. Y en la ciudad solo dejaron la casquería, las tripas y las sobras. Exacto. Y con esas sobras crearon su plato nacional, las tripas a la moda de Oporto. A ver, haciendo de abogada del diablo, ¿de verdad todo un pueblo renuncia a su mejor carne por puro patriotismo? Suena un poco a propaganda de la época, ¿sabes? Bueno, el rigor histórico nos dice que abastecer una flota siempre causaba escasez. Dar la carne magra, porque se conserva mejor en alta mar, era pura supervivencia logística, no tanto un arrebato poético. Ya, tiene sentido. Pero da igual si el mito es 100% exacto. Lo importante es cómo funciona en su psicología. Se definen como una comunidad resiliente, sacrificada, capaz de hacer alta gastronomía con las sobras. Es brillante. Transforman la escasez en una medalla de honor. Tal cual. Y es súper curioso comparar la austeridad de ese plato con la locura calórica que es el estandarte moderno, la francesiña. Madre mía, la francesiña es el extremo opuesto a nivel nutricional. Es un exceso hipercalórico convertido en arte. Es pan de molde, filetes de ternera, jamón, salchichas, embutido. Y luego lo sellan con queso fundido y lo ahogan en una salsa picante de tomate y cerveza, ¿no? Sí, que cada restaurante guarda la receta de la salsa en secreto, por cierto. Es un atentado contra las arterias servido en plato hondo, pero la ingeniería de sabores lo hace adictivo. Y esa intensidad de la francesiña refleja muy bien la intensidad de la vida en la calle, especialmente a finales de junio. La fiesta de San Joan, la noche del 23 al 24. He leído crónicas de esa noche y el nivel de saturación debe ser abrumador. Olor a sardinas asadas en cada esquina, albahaca, globos de papel en el cielo. Y la gente dándose golpes en la cabeza con martillos de plástico, no te olvides. Sí. Es un caos, pero orquestado. Es un mecanismo de descompresión colectiva vital, ¿sabes? En una ciudad tan frenética, esa noche desaparecen las jerarquías. La calle vuelve a ser el salón de casa de los vecinos. Vino en la orilla de enfrente, el orgullo tripeiro. ¿Cuál sería tu lectura final de este Mil Hojas urbano? Pues que estamos ante un organismo diseñado para resistir.
Por algo la llaman históricamente la ciudad invicta. Ese apodo viene de los asedios del siglo XIX y demuestra una resistencia cívica casi genética. El reto hoy es mantener el equilibrio, gestionar el turismo y el dinero global, pero sin dejar que ese tejido social tan vivo y mutante se convierta en un cascarón vacío. Desde luego. Una urbe magnética que castiga las piernas, pero recompensa muchísimo el intelecto. Sugiere un tema en comentarios y no olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.